Hola, ¿qué tal? Los saludo desde la ciudad de Valledupar y espero que el día de hoy esté siendo un día muy productivo para cada uno de ustedes. En esta parte de la mañana yo quiero compartir con ustedes unas reflexiones, una serie de conclusiones, comentarios acerca de una realidad que nos está afectando a todos, pero principalmente al mundo de los negocios, y es la tecnología. La tecnología, o nuestra actual tecnología, ya viene siendo desarrollada desde hace muchísimo tiempo. Inclusive desde las finales de la Segunda Guerra Mundial ya podríamos decir que tenemos los primeros avances en mejoras en la tecnología o avances en lo que corresponde a la actual era digital. Claramente los negocios no están excluidos de esta tendencia y de esta transformación que está sufriendo la sociedad. Al punto, mis estimadas y mis estimados, que en la actualidad hablamos de la revolución digital, la cuarta revolución, en donde claramente tenemos un sector totalmente novedoso. Estoy hablando del sector de la tecnología, un sector que inclusive tiene su propia materia prima, es decir, los datos o la información. Es por ello que en la actualidad existe un enfoque desde el punto de vista mercantil, desde el punto de vista empresarial, y que tiene como desarrollo precisamente esa revolución, esa cuarta revolución, que no es otra que la revolución digital. Pero ustedes tal vez se preguntarán por qué a esto se le está llamando una revolución como tal, o qué tiene que suceder para que sea llamada una revolución. Bueno, al respecto lo que se apunta es que tiene características de revolución en tanto ha transformado de manera muy trascendental esos elementos esenciales de nuestra vida: la comunicación, la educación, el trabajo, el entretenimiento, entre otros aspectos de la vida cotidiana, como lo son el ejercicio de derechos, la participación política, entre muchísimos aspectos. Es alrededor de este marco de aspectos, o alrededor de estas ideas, que yo quiero presentarles el día de hoy una pequeña ponencia que ha sido titulada Tecnologías de la Información aplicadas al siglo XXI. ¿Y qué entendemos como tecnologías de la información aplicadas al siglo XXI? Pues entendemos como tal esas circunstancias indudablemente novedosas que se están presentando en la era tecnológica y que se están presentando ya de manera muy particular en cada uno de los negocios y de las empresas que se desarrollan en los distintos países y regiones del mundo. Veremos en lo largo de esta muy rápida charla un contenido que está relacionado con entender cuáles son los elementos de la revolución digital que van a afectar de manera directa cada uno de nuestros negocios. También hablaremos de aquellos aspectos que van a tender a favorecer la eficiencia y la eficacia del desarrollo de nuestras operaciones mercantiles o de negocios. Hablaremos también de cómo las tecnologías de la información están también enfocadas a aspectos que giran alrededor de la seguridad informática, la seguridad de los datos, y esto indudablemente corresponde a unos retos importantes que debemos saber asumir desde la empresa y desde la óptica de la organización empresarial. Finalmente, esta charla cerrará con la indicación de esas herramientas de gobernanza digital o de gestión digital que ya desde hoy podemos aplicar y que favorecen al desarrollo de las actividades mercantiles, como son las que cada uno de ustedes desarrolla. Así las cosas, mis estimadas y mis estimados empresarios, la tecnología de la información claramente está impactando los negocios. ¿Y de qué manera impacta la tecnología a los negocios?
pues de manera particular a través de un fenómeno que se conoce como el Internet de las cosas. Y es que la sociedad de la información y nuestro posicionamiento actual en el manejo de las tecnologías ha convertido o ha permitido mejor que exista lo que hoy se conoce como Internet de las cosas y que traducido a términos un poco más cotidianos se trata de una correspondencia tecnológica de esas acciones que hacemos en el mundo cotidiano. Pongamos un ejemplo. En el mundo cotidiano nosotros tenemos el servicio tradicional de taxis, que es servicio público particular. Sin embargo, tenemos una versión digital de este servicio que se conoce como, bueno, que es la plataforma como tal se denomina de muchas maneras, algunas de estas conocidas como Uber, como InDrive, etcétera. Entonces, que tienen ese, digamos, ese complemento o mejor esa equivalencia del mundo digital a algo que ya nosotros hacemos en el mundo analógico o el mundo real. El Internet de las cosas tiende a que todo lo que realizamos en el mundo real tenga una equivalencia dentro del mundo digital. Por eso se conoce como Internet de las cosas. Coger las cosas que tenemos en el mundo cotidiano y desarrollar su equivalente en el mundo digital. Esto claramente para tener un beneficio en la eficiencia y la prestación de las acciones cotidianas, porque no podemos desconocer que aplicaciones de transporte para ciudades que se colapsan que se colapsan con alguna regularidad ha favorecido muchísimo la gestión del tráfico. Por ejemplo, la gestión en la mejora, en la operatividad para efectos de la prestación de servicio. El Internet tiene esa facilidad. Sin embargo, no es, esto no fue más visible solo hasta cuando tuvimos que enfrentar la época de la pandemia. Recuerden ustedes que en la época de la pandemia todo lo que corresponde al enfoque tecnológico se aumentó, pero de manera muy abrupta. Entonces ya la tecnología venía desde antes, insisto, y desde antes ya estábamos observando cómo esta proporciona avances. Sin embargo, la pandemia fue el detonante para que no solo las aplicaciones como Uber y como InDrive, sino también otras que ya pasaremos a analizar fueran de vital importancia en, en dicha época, es decir, en los años 2020 hasta más o menos finales del 2021. Entonces, claramente podemos ver cómo la tecnología sí ha transformado los negocios, la tecnología ha facilitado por creando un nuevo sector y creando también la facilidad para que los demás sectores de la economía puedan favorecerse de los avances de la misma. Y esto tiene un impacto en la economía, claro que tiene un impacto en la economía. Miremos por lo menos qué nos menciona al respecto el DANE acerca del impacto que tiene en la economía nacional, en el PIB, el sector de la información y las comunicaciones, es decir, el sector TIC. Y este claramente, aunque no es el único que soporta la economía de nuestro país, sí vemos por el dato que nos ofrece, esta es una noticia de El Tiempo, fechada de 6 de marzo de 2023, vemos cómo el aporte que le hace el sector de las TIC a la economía del país está en un 14,2% para digamos, para la vigencia del año 2022 según el DANE. ¿Y cómo hemos visto este impacto en la cotidianidad? Lo hemos visto pues de manera bastante coloridas, por ejemplo a través de plataformas de redes sociales como Instagram, que se han transformado de manera eficiente en unas vitrinas digitales. Y entonces vemos cómo Instagram, por ejemplo, aquí en Colombia se utiliza para promocionar cualquier tipo de mercancías y que además que pudieran ser atractivas para los consumidores eh, por medio de videos, de reels, de fotografías, etcétera.
Entonces aquí vemos cómo tenemos un software, una aplicación que se llama Instagram, que además debe estar, se complementa con un dispositivo que es el hardware, que es el que ustedes y yo utilizamos al día a día. Esto puede ser nuestro celular, puede ser una tablet, puede ser un iPad, cualquier tipo de dispositivo y que complementado con esta aplicación, con este software, nos permite desarrollar o ampliar el alcance y la divulgación que tiene nuestro emprendimiento. Esto afectando directamente digamos, la exposición que tienen los negocios, pero la tecnología también digamos que ha favorecido por parte de las aplicaciones, por parte del software, en este caso, para la operatividad interna de la empresa. Tenemos aquí en nuestra imagen una captura de lo que es WhatsApp Business, es decir, una aplicación de comunicación que podríamos claramente implicar en la comunicación organizacional de nuestros emprendimientos y que viene a facilitarnos la gestión operativa, tanto con proveedores como con clientes y con terceros que se involucran o se relacionan con nuestra actividad. Y vemos entonces cómo tanto softwares como herramientas digitales vienen a impactar de manera significativa el desarrollo de nuestras actividades. Y tenemos por una parte aplicaciones que vienen a impactar directamente el desarrollo operativo, como son aplicaciones para llevar la contabilidad, aplicaciones para facturación electrónica, aplicaciones para la gestión de productos financieros, aplicaciones para la gestión de pasarelas de pago para pagos en Internet, aplicaciones para la exposición de productos, para vender mercancías, etcétera. Entonces, claramente, las aplicaciones y las tecnologías vienen a facilitarnos y a desarrollarnos en un uso muy moderno, pero además bastante competitivo de los mercados y de los negocios. Y al respecto yo quisiera eh, señalar que la tecnología, claro, impone muchísimos beneficios, nos hace partícipes de mercados cada vez más globales, pero también nos impone retos. Y esos retos están por el orden de la seguridad de la información. Y es que cuando nosotros estamos en la era digital y comenzamos a desarrollar negocios ayudándonos y favoreciéndonos de estos mismos insumos digitales, tenemos que tener en cuenta que la tecnología lleva implícita un riesgo y el riesgo está relacionado con la utilización fraudulenta de nuestros datos empresariales y los datos de nuestros clientes, así como también los datos de los proveedores. Y este es un reto muy importante que debemos tener en cuenta al momento de usar la tecnología. Y aquí quisiera aclararles que no se trata de un problema exclusivo de los empresarios o exclusivo de la tecnología aplicada a los negocios. Esto tiene un impacto que parte desde la persona, desde el mismo usuario de la tecnología, que le implica que tener hábitos de seguridad en el uso de la información personal. Por lo tanto, esto lo podemos implicar también a la empresa, en donde la empresa tiene que también estar preparada para asumir el riesgo de la tecnología. Y aquí se crea un dilema, es la tecnología entonces es buena y la debo usar sin ningún tipo de supervisión o la tecnología es mala y no debo usarla para evitar que vaya a sufrir pérdidas del orden patrimonial o pérdidas en los negocios. Y la respuesta es que primero el riesgo está en todas partes. El riesgo existe en el mundo físico. La suplantación, el fraude, los crímenes se dan en el mundo físico desde antes de la existencia del mundo digital. Ahora, en el mundo digital, el crimen también ha ingresado, lo mismo que han ingresado los consumidores y lo mismo que han ingresado los proveedores y los distribuidores y en términos generales
todos los participantes del comercio. Por lo tanto, lo que debemos hacer es que así como implementamos medidas de seguridad en el mundo físico, dígase cámaras, puertas, seguridad personal, etcétera, así también debemos comprometer digamos, la consolidación de nuestro negocio en el mundo digital. Por lo tanto, es bueno estar actualizado también en términos de seguridad y este es el primer reto que debemos ser conscientes los empresarios y en términos generales quienes usemos la tecnología para que nuestro desarrollo en ella sea lo más productivo y benéfico posible. Pero otro reto también indiscutiblemente es la competitividad, que la tecnología está marcando un nivel o digamos, una brecha entre la competitividad. Entre más adaptadas estén las personas, los comerciantes o las empresas a la tecnología, asimismo será su desempeño en la competitividad en relación con los demás partícipes del mercado. Entonces es importante medir eso, tener en cuenta qué tan competitivo me hace a mí la tecnología o si la tecnología que estoy utilizando ya no es tan competitiva en comparación con mis competidores. Y eso va aunado a otro elemento que también es muy importante y es que la tecnología también se va con el tiempo, también va quedando rezagada. Entonces es otro reto importante y es que debemos aplicar y usar la tecnología cuando éste esté en su mejor momento, porque luego si llegamos tarde al uso de determinada tecnología, lo que haremos es desarrollar una inversión o desarrollar una estrategia que ya no va a ser la más eficiente para el momento en que ésta se aplica. Eh, entonces, así las cosas, mis estimadas y mis estimados, vemos que la tecnología claramente tiene un efecto positivo en la empresa y en los negocios. Eso sin olvidar que el análisis del riesgo siempre debe estar presente. El análisis de riesgo de pérdidas de reputación, el análisis de riesgo de pérdidas patrimoniales, el análisis de riesgo también en los actos administrativos o legales que se desarrollan al interior de nuestras empresas. Y es que también desde el punto de vista administrativo, la tecnología ha venido a proporcionarnos cambios significativos que debemos conocerlos para aplicarlos bien, pero también conocerlos para poder mitigar los daños que se puedan presentar por la aplicación de estos. Y quisiera hablar de dos, digamos, aplicaciones del tipo administrativo que tienen impacto directo en el desarrollo de nuestras actividades mercantiles o de negocios. Y quiero hablar de dos. En primera medida, hablar del portal gov.co. Este es un portal web que ha diseñado el gobierno de Colombia para concentrar la mayoría de trámites administrativos. Es decir, aquí en este portal se concentran trámites administrativos de diferentes instituciones públicas. Y por ejemplo, aquí vemos una captura de esta página cuando se le proporciona como ubicación la ciudad de Riohacha. Y nos dice que los trámites más consultados en la ciudad de Riohacha son, por ejemplo, la actualización del registro único tributario RUT, y es que a través de esta aplicación se puede gestionar de manera digitalizada los trámites que surten, en distintas entidades como esta que se menciona en la página principal del portal web gov.co. Y finalmente quiero mostrarles el portal Carpeta Ciudadana. Esta es una iniciativa también del Gobierno Nacional de Colombia que busca centralizar los distintos trámites que realizan las personas, sean ciudadanos consumidores o sean ciudadanos comerciantes, y gestionen así distintos trámites administrativos. Así las cosas, mis estimadas y estimados, quisiera agradecerles este corto tiempo que me permitieron compartir estas reflexiones y estos comentarios acerca de la implicación de la tecnología en los negocios. Quedo muy agradecido con ustedes. Estaré pendiente de las preguntas que bien tengan realizarme y que los organizadores del evento se encargarán de suministrarme debidamente.
Nos vemos en un momento, espero, para compartir con ustedes esas inquietudes y esas respuestas que pues son tan necesarias para estos tiempos de disruptividad, perdón, y de cambio. Nos vemos en una próxima oportunidad y les deseo un excelente resto de su día. Que esté muy bien. Hasta luego.